Hola y bienvenidos al Arte de Invertir. Recientemente Jim Rogers ha roto su silencio y ha lanzado un importante aviso acerca del futuro de la bolsa y de la economía. Es muy importante que prestes atención porque Jim Rogers es considerado uno de los mayores expertos en temas económicos y de inversión. Acaba de explicar que el mundo se acerca a una de las peores crisis que hayamos visto y que tendrá unas proporciones mucho mayores que las anteriores vividas. De hecho, ha dado una fecha exacta donde cree que comenzará este colapso y te lo mostraré más adelante en este vídeo. Tanto si inviertes en bolsa como si no, te interesa conocer este nuevo cambio económico al que nos acercamos, ya que supone la mayor revolución en 50 años, si se cumplen las predicciones que ha dado este famoso inversor. Jim Rogers no es simplemente un comentarista de mercado, sino que ha generado una impresionante fortuna poniendo a prueba sus predicciones económicas en los mercados financieros con excelentes resultados. Para que tengamos en cuenta, la clase de inversión de la que estamos hablando tiene el récord de haber multiplicado por más de 100 veces su dinero durante los primeros 10 años de la gestión de su fondo de inversión, algo que no ha sido igualado por nadie más. Jim Rogers ha explicado dónde está invirtiendo ahora mismo y ha dado recomendaciones exactas de cómo nos podríamos proteger o incluso beneficiar de este nuevo escenario que se acerca. Veremos qué indicadores y señales está usando para hacer esta potente afirmación, ya que incluso ha llegado a afirmar que este movimiento sucederá en dos fases que te mostraré a continuación. Quizás no te suene el nombre de Jim Rogers, pero es el cofundador del famoso fondo de inversión Quantum Fund junto a George Soros. Este fondo obtuvo durante sus primeros años un rendimiento del 4.200%. Sí, has escuchado bien. Mientras que a la vez el Standard & Poor's 500 tuvo uno de sus periodos más difíciles con un rendimiento de tan solo 43%, lo cual significa que obtuvieron 100 veces más de rendimiento que la bolsa en general en uno de los periodos más complicados que se recuerda. Jim Rogers también se hizo famoso por haber predecido 3 de las últimas grandes crisis que han sucedido, como fueron la del año 2008, la burbuja del año 2000 y la crisis de inflación de los años 70 y 80. A diferencia de otros comentaristas de mercado, supo posicionar sus carteras correctamente para navegar de forma exitosa estos periodos tan complicados. Recientemente ha roto su silencio y ha dado una serie de entrevistas donde afirma que nos acercamos a una importante recesión donde la bolsa podría llegar a bajar más de un 50%. A continuación te lo voy a explicar. Su premisa de trabajo siempre ha sido tratar de identificar nuevas tendencias económicas o de mercado antes que el resto de las personas. De hecho, tiene una frase muy interesante acerca de este concepto. Si los demás se ríen cuando les cuentas una nueva idea acerca del futuro de la economía o de la bolsa, es que tienes algo bueno entre manos. Al principio de su carrera, muy pocos inversores pensaban que las acciones más famosas del mercado en aquel momento y que parecían las inversiones más seguras, como eran McDonald's, Xerox o empresas como Kodak, podrían llegar a bajar más de un 70% en bolsa. Pero él creía que sí que esto era posible, de tal forma que posicionó sus carteras y un año después el mercado le dio la razón y cosechó enormes beneficios. Otro ejemplo de esta forma de trabajar de Jim Rogers fue cuando detectó que el precio del petróleo podría multiplicarse por 3 veces en muy poco tiempo. El consenso de mercado pensaba que esto era algo impensable porque llevaba sin subir de precio más de 10 años, pero él había investigado el mercado y sabía que estaba desabastecido y que había muy poca oferta. Posicionó de forma acorde sus carteras en productores y extractores de petróleo y obtuvo enormes beneficios a la vez que el mercado se desplomaba. Otra de sus apuestas más famosas fue invertir de una forma temprana en las acciones de defensa como Northrop Grumman o Lockheed Martin. Llevaban muchos años sin hacer nada en bolsa, y él, de nuevo aplicando esta teoría divergente al pensamiento generalizado, detectó que las tensiones crecientes entre Estados Unidos y Rusia podrían hacer que el gobierno comenzara a invertir de forma decidida en este sector, con lo cual posicionó sus carteras y obtuvo rendimientos de hasta el 900% en muy poco tiempo en la mayoría de acciones de defensa de aquel tiempo. La segunda premisa de trabajo que le ha proporcionado también mucho éxito a Jim Rogers es la de que los bancos centrales controlan los ciclos económicos y después de cada época de dinero fácil y bajos tipos de interés, acaba sucediendo algún tipo de crisis por estos desajustes en el mercado. Esto es precisamente de lo que ha advertido ahora mismo Jim Rogers en la actualidad. Después de muchos años de dinero fácil y de 15 años sin tener una recesión desde el año 2008, uno de los periodos más largos de la historia, explica que posiblemente hay una gran bajada y que los ganadores del pasado serán las acciones o sectores perdedores de futuro. Antes de pasar a ver la fecha exacta que ha dado de cuándo cree que se iniciará este proceso, quiero recordarte que si te ha gustado este vídeo le puedes dar like y suscribirte al canal para que así esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible
y cada vez más personas puedan aprender a invertir o a gestionar sus ahorros. En una reciente entrevista para Kitco News explicaba lo siguiente: actualmente estamos viviendo el periodo más largo sin una recesión en toda la historia de Estados Unidos. Esto no significa que vaya a suceder mañana, pero siempre acaban sucediendo. Estoy viendo signos de que algo malo va a suceder pronto. A continuación, en esta entrevista también explica cómo de grande cree que puede ser este movimiento para la economía y la bolsa. En 2008 tuvimos un gran problema y la deuda no ha parado de subir desde entonces. La siguiente recesión será la peor de nuestras vidas, porque la deuda es la mayor que nunca ha habido. Incluso China ahora mismo tiene mucha deuda. A Jim Rogers le preocupa mucho este tema de la alta deuda que tienen todos los gobiernos del mundo en la actualidad, dado que durante las crisis anteriores la solución que se ha optado es por imprimir nuevo dinero y más deuda para solucionar este problema. Sin embargo, cuando estamos al límite, puede que el tipo de interés que exija el mercado a esta nueva deuda sea muy alto y la solución que ha servido en el pasado no sea eficiente para el futuro. En el siguiente gráfico puedes ver lo que explica Jim Rogers. Se puede ver cómo el ratio de deuda respecto al PIB en Estados Unidos ha pasado del 60% en la crisis del año 2008 a más del 120% en la actualidad. De igual forma, China también ha pasado de tener un ratio del 33% a más del 88% durante estos 16 años que llevamos sin una gran crisis. En esta misma entrevista también le preguntaban cómo nos podríamos proteger cuando llegue este escenario y respondía lo siguiente: lo primero es comenzar a vender tus acciones. Después puedes comenzar a vender en corto para beneficiarte de la bajada de muchas acciones, pero tienes que medir muy bien el momento correcto para hacer esto. Si lo haces bien, serás muy rico y estarás muy feliz. Jim Rogers también explica que cuando hay estos giros de mercado, las acciones más interesantes para ponerse en corto son aquellas que han estado liderando previamente la subida, que en este caso serían las 7 magníficas en la actualidad, acciones como Nvidia, Google, Tesla o Amazon. Lo que explica es que hay que medir muy bien el timing y no precipitarse, porque antes de bajar podrían seguir subiendo. De hecho, dice lo siguiente al respecto: esas acciones están en mi lista, hay euforia y las valoraciones son altas. Y es precisamente este enfoque lo que diferencia a Jim Rogers del resto de inversores, que aunque tenga una visión bajista, no se precipita a la hora de tomar posiciones, sino que espera a que se consolide de una forma muy intensa esa bajada y ahí es cuando se lanza al mercado. Antes de pasar a ver la fecha exacta que ha dado Jim Rogers, quiero recordarte que si estás interesado en aprender a invertir con nosotros, te recomiendo que te suscribas a la lista de espera que encontrarás en la descripción de este vídeo y de esta forma te notificaremos de futuras convocatorias de cursos del arte de invertir. Adicionalmente, también dio una explicación de por qué cuando venga la siguiente recesión recomienda invertir en dólares como valor refugio para preservar nuestro capital. De hecho, dijo lo siguiente: el dólar ha dejado de ser una moneda segura. Estados Unidos es el mayor deudor en la historia del mundo, pero la mayoría de gente cree que sí que lo es. Piensa que es un refugio seguro, así que cuando vengan los problemas, correrán a refugiarse en el dólar como activo seguro. Normalmente, cuando los inversores hablan de invertir en dólares, no es simplemente comprar la divisa y esperar porque se depreciaría. Lo que suelen hacer es comprar letras del tesoro a corto plazo, dado que tienen mucho menos riesgo que la deuda a largo plazo y van pagando un interés anual que aporta un rendimiento adicional. Principalmente hay 2 formas de invertir en esta clase de activos. La primera forma es comprar letras del tesoro americanas que en la actualidad ofrecen un rendimiento anual superior al 5%. Esto se puede realizar a través de cualquier broker. La segunda vía es comprar un ETF que a su vez invierte en estas letras del tesoro. Hay muchos casos, como por ejemplo el del BlackRock, que cotiza bajo el ticker HSI, que invierte en letras del tesoro americano a 1 y 3 años, que también tiene una rentabilidad de en torno al 4,8% en la actualidad. La primera fase de la que habla Jim Rogers es la de comenzar a vender sus posiciones. Ahora daría lugar el inicio de la segunda fase durante los próximos meses, que sería no solo acumular liquidez, sino empezar a apostar a la baja en una serie de activos. En una entrevista para Nikkei Asia explicó lo siguiente: la lista de acciones que están subiendo en bolsa cada vez es más estrecha. Esto significa que los problemas se acercan. Todo el mundo va a tener problemas serios durante los próximos 12 o 24 meses. La Reserva Federal tendrá que bajar tipos drásticamente durante los próximos 12 meses, cuando la recesión sea inminente. De esta forma, aquí podemos ver el marco temporal con el que está trabajando Jim Rogers para anticipar este siguiente movimiento de mercado en los próximos 12 o 24 meses. También explica el concepto de la amplitud de mercado. Cuando son muy pocas acciones las que están concentrando las últimas subidas en bolsa, es que cada vez se acerca el punto de cambio.
porque esto significa que la economía real no está funcionando bien y no está siendo distribuida esa riqueza entre el resto de las acciones del mercado. De hecho, en el siguiente gráfico de Goldman Sachs puedes ver como tan solo 7 acciones representan casi el 30% del total del mercado americano y cómo cada vez que ha habido un aumento en esta concentración, como ha sido en el año 2000 o en los años 80, puedes comprobar que ha habido algún tipo de corrección o recesión económica, tal y como advierte Jim Rogers. De igual forma, también ha explicado en esta serie de entrevistas que es muy alcista con todo lo que tenga que ver con materias primas, ya sea oro, plata, petróleo u otra clase de materias primas. Dado la enorme cantidad de dinero que se ha imprimido en el mercado, piensa que va a haber una inflación importante y históricamente son los mejores activos que se han comportado y que a él históricamente le han hecho ganar también mucho dinero. Como curiosidad, ha mencionado una materia prima menos conocida como es el azúcar, en la cual es muy alcista para el futuro. De hecho, en el siguiente gráfico puedes ver que durante los últimos 5 años ha pasado de $12 a $19. Jim Rogers es uno de los mayores expertos y ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las materias primas y a las dinámicas de oferta y demanda, con lo cual es un dato muy interesante que esté apostando tan fuerte por esta materia prima. Jim Rogers también ha puesto en práctica su teoría de llevar la contraria al mercado y apostar por nuevas tendencias antes de que sean reconocidas por el resto de los inversores, en concreto en las acciones de carbón, dado que la visión del consenso de mercado es que es un tipo de energía que va a dejar de existir en muy poco tiempo. Sin embargo, Jim Rogers piensa que van a pasar todavía décadas hasta que haya una transición energética real, y al ser una fuente de energía muy barata y muy abundante, va a tener una alta demanda todavía por países emergentes como podrían ser China, India o todo el sudeste asiático. Tal y como puedes ver en este gráfico de las principales acciones de carbón cotizadas, ves que están cotizando a un múltiplo muy bajo de tan solo 6 veces su beneficio y la mayoría de estas compañías están libres de deuda. Algunas de las mayores empresas de este sector son Consol Energy, Peabody o Whitehaven Coal. Esto que nos intenta explicar Jim Rogers lo confirma la Agencia Internacional para la Energía, probablemente uno de los organismos más importantes. Acaba de dar su pronóstico para 2050 y estima que la demanda de carbón se mantendrá estable, tal y como puedes ver en la siguiente imagen, a diferencia del pensamiento generalizado. Esto se debe a que los países en vías de desarrollo no tienen tantos recursos económicos para invertir en energías renovables como en Estados Unidos o en Europa. Por eso, seguirá habiendo una demanda muy importante a futuro. Algunas de estas empresas americanas tienen unos costes de producción muy bajos por la alta calidad de sus minas. En el pasado, empresas como Consol Energy exportaban tan solo el 30% de su producción a Asia. En la actualidad ya exportan más del 60 o el 70% de esa producción. Antes de continuar, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad. De igual forma, puedes suscribirte al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Recuerda también que todo lo que vemos en el canal es educativo y que mi principal objetivo es que aprendáis a invertir, pero por vosotros mismos. Mi opinión personal acerca de esta clase de eventos es que es muy peligroso invertir en contra del mercado si no somos inversores expertos. Normalmente la mejor solución suele ser mantenerse al margen de la euforia en bolsa o de las burbujas, invertir solo en aquello que conozcamos, que sepamos que tiene una relación razonable, que tiene una baja deuda y que es un buen negocio. Esta ha sido una fórmula ganadora a lo largo de las décadas en la bolsa y seguramente lo seguirá siendo a futuro. Evidentemente en el futuro habrá recesiones y si miramos el track record reciente de Jim Rogers, ha estado advirtiendo de una posible recesión durante muchos años que al final no ha sucedido. Pero tal y como él explica, su éxito reside en que son teorías que formula y no necesariamente actúa tomando posiciones hasta que no vea clara que la recesión ha llegado y que es evidente la próxima caída de mercado. Y esa es la forma en la que Jim Rogers ha sobrevivido tantas décadas con tan buenos resultados en el mercado, porque es un inversor paciente. Jim Rogers es el equivalente en los mercados financieros de un cocodrilo en la naturaleza. Puede tener el impulso de salir a cazar en todo momento, pero solo lo hará en el momento indicado y cuando el gasto de energía y la posible recompensa sea mayor y merezca la pena el esfuerzo. Hasta ese momento simplemente se dedica a observar, seguir el mercado y disfrutar de la vida. Si finalmente viene una bajada en bolsa y estáis invertidos, lo más sensato suele ser no entrar en pánico, aprovechar las gangas que hay en el mercado para aumentar vuestras posiciones en compañías en las que tengáis una alta convicción y eventualmente todas las recesiones pasarán. Incluso Jim Rogers ha afirmado que cuando se limpie el sistema, el siguiente ciclo alcista se superarán nuevos máximos. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y que hayas podido aprender cómo invierte uno de los mejores inversores de toda la historia. Si es así, házmelo saber en los comentarios y seguiré creando vídeos similares en el futuro. Sin más, un saludo y buena inversión.